Saludos a todas las personas que se han conectado a ver este video. Mi nombre es Carlos J. Carrero Morales y soy profesor del curso de Proceso Histórico de Puerto Rico Contemporáneo en la Universidad Interamericana Recinto de Aguadilla. En este video estaré haciendo una reflexión sobre la educación a distancia. Pensar en la educación a distancia de primera impresión es una especie de leviatán, una criatura mítica desconocida que nos acosa en aguas de la educación. Esto es así porque estamos tan imbuidos en un sistema de educación tradicional de transmisión de conocimiento unidireccional. Este constructo fomenta una relación de poder de arriba hacia abajo, donde el poseedor del conocimiento, el profesor, deposita el mismo en el educando, el estudiante, sin la menor oportunidad para el cuestionamiento, el debate o el pensamiento crítico del individuo. Desde esa perspectiva, la educación a distancia nos presenta un cambio de paradigma y nos obliga a salirnos de hábitos metodológicos que generalmente son conservadores. La resistencia a incorporar los avances tecnológicos al proceso educativo no permite el desarrollo de nuevas formas de ver el mundo. No obstante, la educación a distancia ha permitido una mayor receptividad a la incorporación de los avances tecnológicos en el proceso educativo. De esta forma, y a pasos no tan lentos, la educación a distancia va ganando un espacio y su funcionalidad se hace cada vez más relevante. El momento histórico en que nos encontramos viviendo en un mundo pre y post pandémico ha acelerado el proceso de la integración de la educación a distancia. La sociedad está cambiando y con ella los procesos educativos. Negarse a esta realidad es nadar contra la corriente en aguas desconocidas. Sin embargo, la receptividad a estos cambios es cada vez más evidente. Históricamente, la comunidad educativa ha sido una tradicionalmente conservadora, especialmente en sus métodos y costumbres de enseñanza. Incorporar los avances tecnológicos ha costado al proceso, ha sido un camino cuesta arriba. A pesar de lo antes mencionado, la educación a distancia permite la flexibilidad de incorporar estos avances tecnológicos y está ganando una mayor receptividad y aceptación social. La educación a distancia no se trata del concepto nuevo o un embeleco resultado de la pandemia. Por el contrario, ha sido un proceso que ha ido evolucionando y revolucionando las formas de enseñanza desde hace más de un siglo. La educación a distancia es una metodología, es un sistema que requiere una mayor apertura a un mundo que a la distancia parece incierto, pero más bien son los juicios, prejuicios ante lo desconocido que no nos permiten una mayor receptividad a los cambios. Para entender este nuevo paradigma epistemológico, es necesario que analicemos diversos aspectos de la realidad educativa, las características de la educación a distancia, sus componentes, interrelación, los principios en que se fundamentan las nuevas reglas que se generan, cómo se implementan y las implicaciones que las mismas acarrean. Como ya he mencionado, la educación a distancia nos invita a cambiar el paradigma educativo, donde lo que se transmite no es la finalidad principal, sino el cómo se comparte el conocimiento. Esto nos lleva también a repasar la modalidad, ya sea sincrónica o asincrónica. La comunicación educativa ya no solo se trata del texto, sino también de la incorporación de multimedios. Esto nos dirige a unas dinámicas metodológicas
de comunicación atemperadas a la actualidad. Al mismo tiempo, nos impulsa o nos insta a una mayor flexibilidad en el proceso. Nos presenta el reto como educadores a mantenernos al día de las distintas corrientes e intereses del educando. Esto a su vez tiene como resultado el enriquecimiento y mayor contenido educativo. Esto propicia en gran medida una relación inter y transdisciplinaria, de manera que el proceso educativo ya no se limita a la materia que se enseña, sino que incorpora el conocimiento de otras disciplinas. De la misma forma, el proceso educativo tiene un enriquecimiento fundamentado en la interacción con el educando. Se deja a un lado el concepto del educador como transmisor de conocimiento a un docente virtual. Une Uno de los mayores retos que a mi juicio presenta este cambio de paradigma es que requiere retroalimentación constante con el educando, la disponibilidad del educador para responder rápidamente dentro de lo posible las interrogantes y planteamientos del educando. En términos de la educación a distancia, es fundamental comprender que la docencia no es un proceso directo, requiere que nos empoderemos de la comunicación. El educador asume más bien un rol de facilitador. De este modo, el educador virtual se distancia del docente tradicional que meramente es un transmisor de conocimiento. El sistema depositario de conocimiento queda a un lado para comenzar un proceso de educación multidireccional donde el educador se beneficia tanto como el educando. No obstante, el rol del educador requiere que él mismo sea un especialista en la materia que imparte, pero también se mantiene aprendiendo para enriquecer el conocimiento en la materia. Es muy importante comprender que el actor o eje principal de todo este proceso educativo es precisamente el educando, el alumno. Partiendo de eso, es para el educador fundamental conocer el desarrollo psicológico, sus formas de aprendizaje, y entendiendo que no toda persona aprende de la misma forma y a la misma velocidad. Los intereses y gustos, las motivaciones de cada educando. En ese sentido, es muy importante conocer que los sistemas de educación a distancia han sido principalmente diseñados para atender a una población adulta. La forma en que este cohorte adquiere conocimiento es muy diferente a la que lo hace un infante, un adolescente o un joven. Desde un punto de vista sociológico, las experiencias de vida son diferentes, por lo que el alumno adulto o maduro requiere una forma más específica de adquirir el conocimiento, de manera que se sienta más cómodo e interesado en formar parte de su propio proceso educativo. El educando adulto está más disponible a asumir una actitud autodidacta, sobre todo de acuerdo a sus propios intereses. En gran medida, estos alumnos se están educando con unos objetivos específicos y filtran la información en virtud de sus metas. En ese sentido, desarrollar y proveer el educando las competencias necesarias y acorde a la forma del aprendizaje es fundamental para su desarrollo intelectual y funcional. Estas competencias son autonomía y disciplina, comunicación, manejo de tecnología, investigación. Estas herramientas permiten que el individuo se pueda incorporar a una sociedad de forma funcional con las capacidades para integrarse en forma o de manera competitiva. Esto a largo plazo nos garantiza una sociedad vanguardista y con valores civiles.
En el mundo contemporáneo que nos encontramos, que gira en torno a una sociedad de conocimiento, una cultura en la que el saber se vuelve cada vez más valioso, ya no se trata únicamente de educarse de un modo formal. La sociedad de la información de este momento histórico incentiva el consumo del conocimiento de diversos lugares que van desde medios de comunicación tradicionales como la radio, la prensa, la televisión, y hasta los más vanguardistas como lo son las redes sociales, los podcasts, los wikis, los blogs, etcétera. En ese sentido, el conocimiento y la información se han ido democratizando y se encuentran cada vez más accesibles. Desde esta perspectiva, el desarrollo de un currículo se convierte en un arte. Observa las manifestaciones y las interacciones, abarcando las diversas dimensiones del individuo y su relación con el colectivo social. Las instituciones tienen ahora un reto de desarrollar proyectos educativos acorde a los diversos aspectos sociales y su interrelación. Un programa que tenga como misión fomentar el desarrollo tanto de los educandos como del educador. La educación ya no puede ser unidireccional, sino que debe ser bidireccional y multidireccional. Partiendo de todo lo expuesto, Collaborate Ultra es una de las herramientas que permite una comunicación entre el educador y el educando. A mi juicio es importante entender que el proceso educativo va más allá de los escasos 40 minutos de las clases, sino que requiere además estar disponible para el estudiante. En mi experiencia, que está en proceso, los educandos van por más, me escriben, comparten sus dudas y preguntas, buscan otra información e interaccionan fuera del periodo de clase utilizando esta herramienta de Collaborate Ultra. El profesor ya no es, o debería decir, el profesor no es una tabla de Rosetta, poseedor de todo el conocimiento. Y en esta interacción con los educandos, me veo en la necesidad de investigar y conocer sobre diversos temas que le interesan y que en muchas ocasiones se salen del rígido prontuario de la clase. Muchas gracias por su atención. Nos veremos más adelante.